Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente con ustedes, compartiéndoles esta maravillosa lección. Continuamos estudiando este trimestre el amor de Dios y su justicia. Y la lección número 5 que nos trae esta semana lleva como título La ira del amor divino. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta semana. ¿Cuál es esta ira de la cual estamos hablando? Nos dice en Salmos 78, 38. Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. ¿Verdad? Allí podemos ver lo que nos dice en Salmos 78, 38 como versículo para memorizar en esta semana. La compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que del Nuevo Testamento es amoroso, pero solo hay un Dios y se revela como el mismo en ambos testamentos. El Dios que es amor se enoja ante el mal precisamente porque Él es amor. Jesús mismo expresó una profunda ira contra el mal y el Nuevo Testamento registra numerosas veces la ira justa y apropiada de Dios. Y la ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. La ira divina es una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfectos y busca el bienestar de toda la creación. La ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. En consecuencias, el mal provoca la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios. La ira divina es pues otra expresión del amor de Dios. Mis queridos, vamos a escudriñar esta semana, vamos a ver cómo podemos entender esta ira del amor de Dios, ¿verdad? Esta ira divina que se nos está hablando acá. Muchos piensan que Dios es un Dios airado en el Antiguo Testamento y un Dios amoroso en el Nuevo. Pero en Dios no hay mudanzas ni sombra de variación. Allí en Santiago 1:17 es bien claro. Por lo tanto, podemos encontrar el amor de Dios en el Antiguo Testamento, al igual que la ira divina en el Nuevo Testamento. Tanto el amor como la ira son inherentes, la que sí son inherentes, y lo que necesitamos conocer es la verdadera naturaleza de la ira divina. ¿En qué consiste, pues, la ira divina? Esto es lo que vamos a estar escudriñando esta semana. Vamos a entender en qué consiste esta ira divina. Primero vamos a estar viendo la ira cíclica, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que gira la ira lenta, la ira justa, la ira irremediable y la ira compasiva. Vamos a ver cada uno de estos puntos en esta semana para poder entenderla, ¿verdad? Vamos a comenzar con la ira cíclica, ¿verdad? Nos dice allí en Salmo 78, 38, como leímos al principio, pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Yo les quiero decir, mis queridos, si Dios hubiera despertado todo su enojo, posiblemente tú y yo hoy no estuviéramos para poder hablar del amor de Dios. La manifestación de la ira divina responde a un ciclo de interacción con su pueblo. El pueblo se rebela contra Dios y hace cosas horribles. Y mis queridos, si pudiéramos analizarlo a la luz de nosotros, ¿qué tantas cosas no hacemos que son horribles? Cosas que a Dios no le agradan, cosas que Él no quiere ver. Y el pueblo de Israel, su pueblo escogido, también lo hacía. Dios se aira y retira su protección, y muchas veces tiene que retirarla para que podamos entender. El pueblo es oprimido por sus enemigos y a veces somos oprimidos por nuestros pecados, por nuestros caminos erróneos que hemos escogido. El pueblo clama a Dios por liberación y llega un momento donde tú y yo
como pecadores clamamos a Dios para que nos liberte de los problemas, de las dificultades, igual que el pueblo de Israel lo hacía, para que lo liberara de la opresión. Y luego Dios libera a su pueblo. Y qué bonito es saber que está allí para liberarte, mi querido, para sacarte del hoyo, para levantarte, para extenderte la mano. Y luego el pueblo sigue a Dios durante un tiempo. Y decimos que durante un tiempo porque es un ciclo. El pueblo se rebela contra Dios y hace cosas horribles. Y mis queridos, nosotros nos hallamos a veces en este mismo ciclo, ¿verdad? De la ira cíclica, donde airamos a Dios en su amor, en querer cambiarnos, transformarnos y liberarnos del pecado. Pero a veces volvemos al pecado. Y así es que Él tiene que demostrar una forma en que lo tiene que arreglar. Y la ira de Dios se manifiesta ante situaciones de graves pecados con el fin de frenar el pecado. Él desea que pare todo pecado, que nos siga. Dice que en el Salmo 68, Asaf incluye varios ejemplos de este ciclo. Y vamos a leerlos para que podamos entender. Dios divide el mar y saca agua de la roca, y el pueblo pide carne, y Dios se aira. Mi querido, ¿cómo es posible que te sacan en seco por el mar rojo? ¿Cómo es posible que te dan agua cuando estás con sed? Te proveen de una roca. Y después el pueblo se aira y dice, no queremos carne. Se acordaron de su pasado, preferían el pasado antes que la providencia de ese momento de Dios. Y si los que también dice que si los hacía morir, buscaban a Dios, pero volvían a rebelarse. ¿Se recuerdan cuando la serpiente que se levantaba para que no murieran, pero volvían y fallaban? Así que son muchos puntos los que vemos aquí, ejemplos de este ciclo vicioso que se encuentra el mundo actual, inclusive los cristianos de hoy día. Dios les entregó a Canaán, el pueblo se hizo ídolos y Dios se aira otra vez. Entonces se quejan del por qué Dios se molesta, pero justa razón, está haciendo todo para liberarlos, para que estén junto a Él, pero siguen tomando decisiones que no le agradan a Dios. Silo fue destruido y el pueblo clamó y Dios libertó y envió a David allí en los versos 60, 61, 65, 66. Y esto todos los puedes encontrar en el Salmo 68 para que podamos ver cómo es que trabaja Dios. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. Y Él se aira, no quiere verlo sufrir. No sé ustedes, pero por ejemplo en mi caso he estado en situaciones donde he visto personas que amo sufriendo por sus malas decisiones y continúan haciendo esas decisiones que no le agradan a Dios y continúan en este ciclo vicioso. Y Dios quiere liberarlos. Dios los ama. Por eso se aira, porque desea poder alcanzarlos. Y queridos, la ira lenta. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4:2. Mis queridos, la historia de Jonás muestra claramente cómo entendemos la ira divina. Queremos que Dios abrace inmediatamente a los que nos hacen mal, sin darnos cuenta de que nosotros también hacemos mal a otros. Oh, mi querido, es allí donde viene la misericordia y el amor de Dios. Muchas veces se nos olvida que Él ama, Él quiere antes de destruir. Pero la ira de Dios no es así. En primer lugar, no vino no avisó. No viene sin aviso. Porque Dios busca el arrepentimiento, no la destrucción, mi querido. Dios quiere restaurarnos, quiere levantarnos, no quiere que perezcamos. Por otro lado, la ira de Dios, como Jonás mismo reconoce, es lenta en Jonás 4:2. Literalmente, Dios es largo de nariz. Esta expresión hebrea implica que Dios respira honda y profundamente muchas veces antes de llegar a enojarse. Él anhela el arrepentimiento.
Él anhela y tiene misericordia de ti y de mí, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Está airado con el pecado, pero ama al pecador, gloria a Dios. Eso es lo mejor de todo. Nos ama de tal forma que Él extiende primero su amor para con nosotros y es lento en ira. Dios nos ama y nos concede su gracia, pero no puede tolerar ni justificar el pecado. Dios está irado con el pecado, pero ama al pecador y solo manifestará ira contra el pecador cuando esta sea la única posibilidad de llevarlo al arrepentimiento o cuando el pecador haya rechazado completamente el llamado del Espíritu Santo. Si el pecador rechaza del todo a Cristo Jesús, entonces es allí donde esta ira puede ser rápida, pero mientras es tardo para la ira porque desea que procedamos al arrepentimiento. La ira justa, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los que ambistias y volcó las mesas en Juan 2:15. Cuando es justificable la ira, ¿es correcto actuar contra otra persona llevado por la ira o la indignación? A nivel humano, nos airamos cuando vemos una injusticia y esa ira nos lleva a actuar para evitarla. Piensa, por ejemplo, en una persona que está sufriendo una agresión física. Nos enojamos contra el agresor y actuamos para detener el ataque. Indignado ante la profanación del templo, Jesús se airó y tomó un látigo, expulsó a vendedores y animales y volcó las mesas de los cambistas. En Juan 2:15, Jesús airado. ¿Dónde quedó su amor? Es la pregunta. Su amor por Dios lo llevó a airarse con los que le deshonraban. Su amor por los niños le hizo enojarse contra sus discípulos en Marcos 10:13-14. Y su amor por una persona enferma y su tristeza por la dureza de corazón de los presentes llenó a Jesús de ira en Marcos 3:1-5. Así que, si te das cuenta, su ira siempre era por una razón justa. Había algo detrás de ella. La ira de Cristo es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. Era justo que se iraba. ¿Cómo iba a poder Él soportar que rechazaran a los niños y que no los dejaran venir a Jesús para escuchar la palabra de Dios, para poder ser transformados? No es justo. Él tenía amor para ellos. La ira irremediable. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. En 2 de Crónicas 36:16. La justa ira de Dios es siempre contra aquellos que hacen daño a los seres a quienes Él ama. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. En la historia de Israel, la ira de Dios se fue manifestando cíclicamente, siempre esperando que el pueblo se arrepintiese y volviese a Él. En todas estas ocasiones Dios entregó a su pueblo, es decir, retiró su protección y se produjo lo inevitable. Pero cada vez la apostasía era mayor, hasta que no hubo ya remedio y Jerusalén quedó destruida en 2 de Crónicas 36:16. Finalmente, la ira de Dios destruirá a los pecadores no arrepentidos en Salmos 21:9. No juguemos con la ira de Dios, pues llegará el momento en que se manifestará irremediablemente. Y mis queridos, si se manifiesta irremediablemente, quiere decir que posiblemente ha esperado por ti demasiado de tiempo, pero tú le has rechazado en cada instante que has podido. También hay una ira compasiva, y es la venganza, dice: yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina, en Deuteronomio 32:35. La ira de Dios es terrible, y terrible su venganza, allí en Hebreos 10:30-31. Pero no es inmoral ni contraria al amor. En realidad, Dios expresa su ira contra el mal a causa del amor. Por esta razón, la expresión más amorosa de Dios se manifestará en su ira. Es por compasión,
hacia los pecadores, hacia los justos, que erradicará del universo todo vestigio del mal en Apocalipsis 20, 7 al 9. En ese momento desaparecerá también la ira y la cólera, porque la injusticia y la maldad ya no existirán más. Mientras ese momento llega, y aunque es correcto que en ocasiones manifestemos nuestra ira para evitar in situ un acto violento o pecaminoso, la Biblia nos impide vengarnos del daño recibido. Debemos de dejar a Dios la venganza. La venganza de Dios siempre es justa, pero nuestra venganza nunca es proporcional al daño recibido. En lugar de vengarnos, se nos anima a hacer bien al que nos hace mal en Romanos 12, 17, 21. Y esta es una ira compasiva. Mis queridos, en Patriarcas, en Profetas y Reyes, página 206, Elena G. de White, Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira, de esa ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído por efecto de la misericordia hacia él mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo. ¡Qué terrible! Mis queridos, aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Al contrario, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible debido a la naturaleza insidiosa del mal en contrastes con la pura bondad y el esplendor de Dios. En este sentido, el amor, no la ira, es esencial para Dios. Donde no hay maldad ni injusticia, no hay ira. En última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo. También hará desaparecer la ira y el enojo, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre, y solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad como resultado de una relación de amor perfecta. Nunca más habrá ira divina, porque nunca más habrá necesidad de ella. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! A algunos les preocupa que la ira divina puede interpretarse involuntariamente como una licencia para la venganza. Y fíjense, en el contexto del pecado del becerro de oro, Elena G. de White escribió: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se había comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios, y mientras sostenía el rigor de la ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran, y únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. Era necesario ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones, y para salvar a muchos había que castigar a los pocos. Nos dicen Patriarcas y Profetas, páginas 294 y 295. Mis queridos, sumamente importante, la ira del amor de Dios. Sigue latente y sigue allí. Pero mi querido, una cosa quiero que estés seguro: su ira es contra el pecado, es contra aquello que haces que a Dios no le agrada. Pero Dios te ama. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por ese amor inmensurable que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque
Tú abres la puerta de par en par y aún así en medio de la ira, en medio del enojo, nos muestra tu amor que no cambia. Quédate con nosotros y ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender el amor de Dios y su justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, te insto a que me busques en las siguientes plataformas. Puedes ir a YouTube, poner mi nombre, Joseph Class, y allí puedes ver esta lección ahí por video para que puedas leer y juntos poder escudriñar mejor la palabra de Dios con versos, etc. Y si también te gusta escucharla, para lo que no tienes que correr en tu carro, tienes que salir, entonces vete a Spotify, Podcast, iHeartRadio y allá en la sección de búsqueda donde está el search, escribes lección de escuela sabática, comentario. Y allí estoy yo, este servidor Joseph Class, compartiendo la lección nuevamente. La puedes escuchar. Y mis queridos, suscríbete en las diferentes plataformas para que puedas compartirlas con otros y puedan conocer del gran amor de Dios. Mis queridos, Dios te bendiga y Dios te guarde.